no la escribo yo. Felices 2025, que este nuevo año. Mira, esa es la cámara. Inspiración. Saluda. Una Quiero foto. controlarse con Jaycee Clemente. Otra. Contamos historias, sueños de valientes. Un año nuevo empieza, un sueño se despierta. Emprendedores con alma, la meta siempre cerca. Quiero Control F con Jaycee Clemente. Buenas tardes, ¿cómo le va? Programa número 49 de Quiero Control F. Vamos, que ya llegamos al programa número 50 y hoy tenemos un invitadazo, un invitado local de la casa. Pero mejor que lo presente nuestra nueva inteligencia artificial. Adelante. Hoy en Quiero Control F, tenemos a una leyenda viva del periodismo local. Doctor en periodismo. Convierte cada esquina en una historia. El hombre que narra más realidades que Netflix en sus series, y una mirada que no se rinde. Siempre lleva consigo un mapa de su padre de Barcelona de los años 50. Escucha, mira, y no traiciones la verdad del barrio. Un consejo de Paco Candel. Es el Indiana Jones de la crónica social. Señoras, señores, fieles de este Control F. Recibamos con aplausos, emoción y muchas ganas de escucharlo. Al incopiable, al inquebrantable, al autor de Historia de un poema, de enanos contra gigantes, doctor, profesor Jesús Martínez, reportero Jesús. Un aplauso muy especial, muy grande para el doctor, el profesor querido Jesús Martínez, reportero Jesús. ¿Cómo va, Jesús? Un placer. Le cuento a los oyentes clásicos de la 102.5 que hace 7 años nos conocimos en un aula, él, mi profesor, yo alumno, y desde ahí se forjó una hermosa relación. Cada tanto cuando yo tenía mis altibajos laborales, emocionales, profe, por favor, ¿cómo hago? Vení conmigo al aula, y siempre me supo guiar y acompañar en este proceso del emprendimiento, que bien lo conocés vos también. Muchas gracias. Yo no sé si merezco tanto elogio. Lo de la leyenda viva del periodismo local me ha llegado al alma. Sí, te llegó al alma, ¿no? Normalmente este tipo de expresiones se suelen hacer cuando uno ya pasa No, pero sos una leyenda viva aquí en el barrio, y lo pude comprobar el día sábado, aquí en una reunión que se hizo en la radio, con distintos programas y demás, y salió tu nombre, me dijeron Jesús Martínez. Sí, yo colaboro en La Marina, en la revista, desde desde sus inicios, con Juan Antonio Reyes, cuando estaba en el Polvorín, allá arriba. La Marina comenzó en el 1994 y ahí estaba yo en mis años mozos de estudiante de periodismo, y luego lo dejé durante un tiempo y me reenganché hace unos 7 años. Mira, la idea de la presencia del querido Jesús es para que él nos venga a hablar de su último libro, El Peso, ¿sí? Historia de poemas, ¿sí? Acá está, de enanos contra gigantes. Acá se ve bien, ¿no es cierto? Bueno, pero vamos a organizarnos esto, porque ¿cuál es la idea? Que el oyente clásico de radio de la 102.5 pueda disfrutar un momento de lectura, un momento de transición literaria, porque este programa también habla de emprender, de compartir y de soñar en comunidad. Pero ustedes saben, los que están del otro lado, y hoy venía caminando en esta hora que vengo de mi casa para aquí, hablando con los clásicos vecinos, escuchanos que hoy viene el reportero Jesús. Así que más 34 618 47 75 17 es el teléfono. Ustedes que están en YouTube lo pueden ver, más 34 618 47 75 17. Y la pregunta que tenemos del día es: si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? Y vamos a preguntarle a Jesús: si tu vida fuera un libro, Jesús, ¿cómo se llamaría? Vaya, eso no me lo he planteado nunca, pero todas las vidas son libros. Sí. De hecho, todas las vidas tienen historias, y es un poco el trabajo de arqueología que hago yo, de excavar en la fachada de esas personas para encontrar la historia que hay detrás, Sí. Que normalmente la suelen ningunear y no le dan importancia porque piensan que no es interesante lo suficientemente como para que sea reseñable, y es mentira.
No sé cómo se titularía el libro, supongo que estaría todavía en la imprenta, pero... Mirá, cuando uno habla a través del dial, uno no sabe a dónde está llegando. Y está llegando en este momento, ¿sí?, a las afueras de Barcelona, que nos están escuchando, mirando por YouTube. Diego es el primer oyente, ¿sí?, clásico oyente que siempre nos escucha, y dice: hoy toca trabajar, pero firmes acá, mientras trabajo a un costadito, mirando YouTube, escuchándolos. Hoy pinta muy bien el programa de lectura. Tenés 50 años, 40 libros, o sea, toda tu vida dedicada prácticamente, entre otras cosas que vamos a hablar, a la escritura. Es impresionante. No más que... Es tu pasión, lo sé, pero... Sí, en el fondo... Son libros de urgencia, como digo yo. Quiero decir, son crónicas sociales, con lo cual no pesa tanto la manera de relatarlos como lo que dicen, como el mensaje que hay detrás. Pero yo toco desahucio, migración y todo tipo de problemas de la realidad de hoy. Sí. El sinhogarismo en este último libro, en El peso. Sí. Y al final lo que me urge es algunas veces lo digo y lo redigo, que es dignificar la vida de la gente. La vida de la gente y del barrio, porque tu vida está muy vinculada. Vos sos hombre de la Marina, ¿sí? Vivís en la Marina, en Zona Franca. Desde 1983. Desde 1983 vivís ahí. O sea que viste toda la transición, de lo que era antes y lo que es ahora. Fue todavía antes, en los 70, Julio Baños, que es el historiador por excelencia del barrio, y Uriol Granados, por ejemplo, que es el arqueólogo también del distrito, podrían decir mucho al respecto. Ellos vivieron lo que era el campo de la Marina, cuando no había absolutamente nada más allá de masías y lechugas y patatas. Y la playa, sobre todo la playa, la gran referencia para ellos sigue siendo la playa de Cantunis, el barrio de pescadores, cuando podías ir andando directamente hasta el mar. Luego llegó el puerto en los 50 y cada vez se fue comiendo más terreno. Y bueno, y ahora ese barrio, esa ciudad, mini ciudad que todo el mundo habla con nostalgia ya no existe. Mira, más 34 618 47 75 17. Si sos oyente clásico de la 102.5, esto es Quiero Control F, un programa que habla de emprendimiento, de empleo y de salud laboral. Hoy hacemos un especial de libros, ¿sí? Para hablar con alguien local que sabe muy bien, que como decía me río porque me hizo un comentario cuando recién lo presentamos con la inteligencia artificial. ¿Qué decía la inteligencia artificial? Leyenda viva del periodismo local. Viva. Normalmente eso te lo dicen cuando están en las últimas. Te lo presento, Jesús, a José Luis Mateo. Muy buenas noches. Sí, que es en realidad el capitán de todo esto. Bueno, que siempre damos prioridad a los mensajes de los oyentes, y tenemos un primer mensaje. A ver, vamos a escuchar. En un país llamado Zona Franca, te sumerges en nuestros barrios. ¿Cómo fue el proceso de recopilar las historias de estos vecinos y qué descubrimientos te sorprendieron más? Esa creo que es Margarita, la vecina que el sábado, cuando salí de la reunión de la radio, me la encontré y le comenté que venía Reportero Jesús. Me dijo, sí, yo lo conozco. Por eso te digo que, en serio, evidentemente sos un hombre que le diste mucho al barrio, escribiste mucho y te leen. Te incomoda, ¿no? Las cosas buenas. No, porque realmente la construcción del barrio se debe sobre todo a gente anónima que, por ejemplo, Basilio González, que era uno de los grandes constructores, líderes vecinales que en su momento estaban en todos los saraos, en todas las reivindicaciones. El parque, por ejemplo, Can Sabaté no sería un parque, sería una fábrica, o el parque Can Farrero sería un parking. Gracias a ellos tenemos lo que tenemos y disfrutamos de lo que disfrutamos. Respecto a la pregunta, un país llamado Zona Franca inicia lo que quiere ser una trilogía de entrevistas a personas, personalidades, la gran mayoría vecinos de la Marina.
con el fin de documentar, hacer una fotografía de cómo se encuentran los barrios hoy y quién vive en ellos. Esa foto hermosa de la portada del libro, ¿de qué año es exactamente? La fotografía Sí, del segundo libro, del segundo que libro. es Un país anomenat la Marina. Sí, ese. Esa fotografía es del 76, Más o cuando menos. todavía no existía, había ya muerto el dictador, pero había un periodo de transición. transición hasta las primeras elecciones Sí, sí. democráticas en el 79, en 1979. Y creo, si no recuerdo mal, que el alcalde que va caminando por el barrio de Plus Ultra, por encima de las vías del tren de la Potasa, era Socias, un alcalde que, por lo que me dicen los luchadores de entonces, y por lo que uno puede leer incluso en crónicas de Paco Candel, era un hombre abierto al diálogo. Mira. Piensa que no todo era blanco y negro en aquellos años grises, y que de hecho precisamente quien llevó a cabo la transición en España, Adolfo Suárez, provenía del movimiento. Claro. Al final, como estaba todo por hacer, todos creo que ponían de su parte, quien Qué más, lindo. quien menos. Qué lindo, qué lindo. Mira, cuando pueda vamos con el primer saludo, cuando puedas, que es el G01, porque hay compañeros, ¿sí? Comunicadores del periodismo, de la comunicación en general, y también exalumnos que, bueno, en particular Juan David Escorcia, que te quiere saludar. Adelante. Hola, este es un mensaje para toda la comunidad de Quiero Control F, un saludo especial y sobre todo hoy a quien tienen en estudio, a Jesús Martínez, reportero Jesús, nunca antes, mejor dicho, reportero, un periodista que realmente sale a la calle, habla con las personas, una persona que está inquieta, interesada por todos los asuntos de vivienda que tienen que ver con Barcelona. Además tiene la capacidad de encontrar unas historias espectaculares que a través de ellas pues tenemos la capacidad de enterarnos de lo que sucede en esta ciudad, de modo que felicito y saludo a Quiero Control F por tener a este gran invitado y gran persona en los estudios. Además Jesús, con su vocación de profesor, con su vocación de enseñanza, también es importantísimo en este tiempo de hoy donde el periodismo tiene tantos desafíos y seguramente Jesús siempre está allí aportando, ayudando y sobre todo dándonos una luz. Un abrazo muy grande Jesús y sobre todo a Juan Cruz Clemente, JC Clemente, un abrazo. Un aplauso muy grande para el amigo, compañero, ¿sí? El cantante del podcast, le digo yo. Sí, precisamente hemos hecho, lo dice lo de la vivienda porque hemos terminado un trabajo conjunto con el aparataje técnico del podcast. Es impresionante su tarea, ¿eh? Un trabajo sobre la luminosis en Barcelona, es la luminosis, para quien no lo sepa, es lo que se suele decir la enfermedad de los edificios del cemento, y buena parte del parque de viviendas de la ciudad está construido con un material deficiente, no por el tipo de cemento en sí, sino por las condiciones en las que este cemento se fraguó. Y con Escorcia, hemos hecho un trabajo focalizado en el barrio del Besós de Barcelona, con una serie de viviendas que esperan ser reformadas. Y en eso es lo que pretende la administración y las asociaciones de vecinos. Nuestro trabajo como periodistas es poder dar voz a los vecinos que hay allí para que reclamen lo que es justo. Está muy bien. Más 34 618 47 75 17. Dale. Sabés que lo podés hacer. Deja un mensaje que te vamos a escuchar y vamos a compartir en comunidad, que es lo más importante, sí. El mejor ejemplo es escucharlo. Vamos a ver. ¿Alguna vez un vecino se dio cuenta de que lo convertiste en personaje de tus historias? Esa pregunta me encanta, ¿eh? Si alguna, claro, porque ahora que mirás qué buena pregunta, ¿no? Yo te digo que los oyentes hacen mejores preguntas que uno. ¿Por qué? Porque uno escucha en la casa tranquilo, tomándose un café. Esto es la 102.5, Radio La Marina FM. Uno está tranquilo en su casa escuchando y compartiendo en comunidad. Claro, vos te pones a escribir historias locales de tu propio vecino. ¿Te ha pasado, no? Sí, ¿Te ha pasado? Bueno, claro, de hecho,
mi materia prima es la escalera de vecinos, como quien dice, ¿no? Que en el fondo es el barrio. Contame eso, por favor. La manera que tengo yo de trabajar en el mundo local Sí. es... las entrevistas son conversaciones, con lo cual no hay sorpresas a la hora de la publicación, porque yo suelo pasar no siempre lo hago, pero suelo pasar a aquellas personas que muchas veces no sabes si han querido decir lo que han dicho o han dicho lo que no pretendían decir. Les paso previamente el texto para estar seguros de que no hay una mala contextualización. Es que O sea usted que me ha sacado de contexto. vos no escribís a veces historias, o sea, una vez lo hiciste, locales, con un poco de ficción. No, lo tuyo es todo real. No, ficción no, porque entonces no sería reportero, sería novelista. Novelista. No ficciono. No ficcionas. Reconstruyo. A través de los datos. ¿Siempre con el permiso? No, con el permiso. A la hora de escribir tú no necesitas ningún tipo de permiso. Sí. Lo que necesitas es, sobre todo cuando haces periodismo local, sí. Porque si, por ejemplo, el periodismo parlamentario le tienes que pedir permiso al diputado X sí. o al presidente de turno para poder decir lo que tú tienes que decir, la escritura es libre porque además la prensa es libre. Lo que tú necesitas en el periodismo local, cuando tú lo que haces es tejer alianzas y que tu trabajo sirva como articulador de proyectos colectivos, es decir, que tu finalidad con tu trabajo, lo que pretendes es fiscalizar el poder, promover la denuncia social y mejorar los barrios, lo que necesitas es intentar crear una especie de colchón de amistades. Entonces no busco las cosquillas a alguien cuando le entrevisto, cuando son de a pie, cuando son vecinos de a pie. Otra cosa es una investigación, una denuncia. Otra cosa es el poder, por ejemplo, la política o el mundo empresarial. Pero cuando son vecinos de a pie y lo que haces con la entrevista en este formato de libros es ensalzar sus trayectorias, dar luz a aquello que ellos nunca se habían fijado, ese texto que no tienen por qué censurarlo, tampoco es esa la finalidad, pero que vean antes el trabajo final, por si yo me he equivocado en el apellido o hay una matización en alguna frase, etcétera. No siempre lo hago, pero generalmente lo hago. Hablemos de este libro, El peso, historias de un poema de enanos contra gigantes. Me gusta mucho la bajada, me gusta mucho el subtítulo. ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, no hay los títulos de los libros, puesto que son la marca visible del trabajo que hay detrás, vienen durante el proceso de elaboración de los libros. Al final vienen solos. ¿Había una segunda opción o no? ¿Siempre tuviste claro que era este el camino? Lo tenía claro porque encaja, y ahora lo verás, porque encaja todo en la historia que aquí se cuenta. El peso es el título de un poema que una persona sin hogar de la calle le dedicó a otro amigo de la calle, a otro sin techo. ¿Florín y Marcos? Florín y Marcos. Marcos era el poeta. Marcos le dedicó un poema a Florín cuando a Florín lo mataron mientras dormía. El título de ese poema era El peso. El peso hace referencia a la piedra que le lanzó este hombre que estaba más allá que para acá, grillado completamente, mientras dormía en la playa de la Barceloneta. Y mira, este libro se escribió en el 2016 y se guardó en el 2016. O sea, lo escribiste en el 2016 y se guardó porque muchos años, bastantes años. Te explico la historia.
Yo estaba interesado en una vez me enteré por la prensa, en un breve que salió, la historia de Florín, que lo habían encontrado muerto al lado de un cajero porque le habían reventado la cabeza con una piedra. Cuando me enteré de esa historia pensé que uno no puede acabar sus días, no es algo que me revuelve, no puede acabar sus días en un breve, en 5 líneas, en 160 caracteres. Claro. ¿Quién era ese chico? ¿Qué hacía en la calle? ¿Cuáles eran sus esperanzas? ¿Cuál era su historia? No, y encima el fotoreportaje, o sea, la foto me gusta mucho. Me parece que la ilustración... En todo el bagaje para encontrar datos sobre esta persona, lo que hice yo, pues ¿dónde vas a buscar información de alguien que vive en la calle? No lo encuentras en internet, lo encuentras en las personas que conocieron a este chico, que a su vez también viven en la calle. Claro, tú como tu nickname, Reportero Jesús, vas caminando por la calle escuchando su historia, hablando. Pateabas la calle buscando el Raval, buscando a gente que lo conociera, y entre esas personas, y con la ayuda de activistas, entre esas personas estaba Marcos, que era un gigantón, era un personaje muy peculiar, porque era muy leído, muy instruido, con una historia terrible detrás. Él había nacido en lo que hoy es la Rambla del Raval, que antes era la calle Carretas, una serie de calles que tiraron, que precisamente en el mismo punto donde mataron a el Noi del Sucre, que era un sindicalista muy conocido en los años 20. Allí nació Marcos, tras una historia de desamparo, de desestructuración familiar, acaba en la calle y escribe poemas. Lee los libros que los demás tiran a las basuras y escribe poemas. Él conoció a Florín, él le dedicó un poema a Florín, yo hice la historia de Marcos a medida que buscaba la historia de Florín. Pero cuando me encontré con Marcos pensé, bueno, tú que estás vivo me cuentas tu historia y el resto de amigos de la calle que me cuenten la historia de Florín, pero tú me cuentas tu historia. Y el acuerdo fue ese. Yo quedaba los sábados por la mañana en la Rambla de Raval, en una cafetería, en una terraza que se llama La Paciencia, creo, y él sábado sí, sábado no, venía. Sí. Hasta que le perdí la pista, hasta que recayó en la noche negra de la vida nocturna, hasta que se perdió, hasta que yo lo perdí, hasta que, en fin. Me viene bien esta pausa, esta intriga, ¿sí? Porque la radio también es silencio, es escuchar música, así que vamos a hacer una cosa, vamos a reiterar los teléfonos, el teléfono que tenemos, ¿para qué? Porque ahora vamos a poner el tema que dice música compacto, ¿sí? Que lo tienes ahí, que yo te cuento, Jesús. Así como vos caminás la calle, yo estoy caminando la música. Entonces, siempre de chico me gustó escribir y ahora me doy cuenta que me gusta escribir canciones. Como no soy cantante, canto muy mal y no se me da bien la música, yo escribo las canciones y con la ayuda de la inteligencia artificial me paso semanas haciendo canciones. Y me viene bien porque en la radio ponemos mis canciones, no me peleo más con José YouTube, que me baja las canciones. Entonces ahora, como son mías, de mi propia autoría, está bien. ¿Cuál es mi sueño? De acá a un año sacar un disco. Entonces, la vida es soñar, emprender y avanzar para adelante. De esto se trata. Entonces, vos que estás del otro lado, más 34 618 47 75 17, tenemos la pregunta del día, que acá la producción contrarreloj, faltando 5 minutos que termine el programa, hacemos un pequeño compilado que si tu vida fuera un libro, ¿cómo se llamaría? Si estás del otro lado ahí en YouTube, podés participar. Si estás escuchando la radio, hace una cosa. Tomate un cafecito, poner el volumen un poquito más alto y disfruta. Desde la Marina FM suena la voz, que somos valientes, que arriesgar es el amor. Oh, oh, oh. Amar es emprender, es volar sin fin. Momento de empezar, emprendamos ya. Jay-Z, ¿sabías, Bambú? La primavera despierta, Barcelona vive.
cielo de París, la ciudad de la luz, baila hoy mi amigo, oui, 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 oui. Brindemos aquí con vino y amor al son del oui, oui. Me haces feliz el corazón, tu sonrisa me desvela, tu mirada tierna en el amor, tu silencio de guerrera. Sube el volumen del dial, la Marina FM, quiero control F. Brillan mujeres valientes, soñadoras. Oh, 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 oh. Sigue bailando, sigue soñando. Sabies que més d'un 95% dels consumidors fan les seves compres al comerç de proximitat? És còmode, el tracte és personalitzat i proper. Per això, és important que el teu públic potencial et conegui. Anuncia't als nostres mitjans. La Marina FM, Diari La Marina i lamarinadigital.cat. Contacta amb el nostre departament comercial 93 296 50 07 93 296 50 07. Arriba més lluny. Proximitat és efectivitat. 93 296 50 07. Vols crear la imatge de la Festa Major de la Marina d'enguany? El concurs de cartells està obert tant a professionals del disseny com a artistes amateurs. Això sí, el disseny ha de ser original i inèdit. Presenta-hi el teu entre el 22 d'abril i el 12 de maig i podràs guanyar 677 euros. Consulta les bases a ja.cat/cartells. Ajuntament de Barcelona, districte de Sants Montjuïc. Muy, pero muy felices aquí junto a Reportero Jesús, programa número 49 de Quiero Control F. Y te cuento, ¿por qué quiero Control F? Porque vi que en internet, cuando estaba pensando en este proyecto radial, Quiero Control F no estaba. ¿Y Control F qué es? Cuando uno va y se sienta frente a una PC y busca en Word y aprieta la tecla Control más F, ¿qué hace? Busca una palabra. Entonces, de manera entera, Control F, y en proactivo quiero Control F, ¿qué significa? Queremos buscar, queremos emprender, queremos compartir en comunidad. Por eso si usted pone en internet quiero Control F, le van a salir todos nuestros vídeos. Y a nosotros nos siguen llegando mensajes. Dale, adelante, vamos. ¿Qué crees que diría Paco Candel si viviera hoy en la zona franca? Mira, viene bien porque de eso quería hablar. Hablamos un poco primero de Paco Candel. Bueno, yo lo conocí como estudiante cuando era chiquito y mi madre me llevaba a la escuela, a la SEAT. Recuerdo que él vivía en la esquina de Maradeu de Port con Funería y recuerdo que cuando a veces coincidíamos, que pasabas por allí a las 9 menos cuarto o algo así, y él bajaba, mi madre me decía: mira, este hombre que ves ahí es un gran escritor. Y a mí me parecía algo fascinante porque era un señor con barba blanca, sí. Tendría entonces, pues eso, 30 años menos, pero aún así, esos 50 años de hace 50 años eran muchos más mayores de lo que parecen hoy en día. Para quienes somos extranjeros, ¿sí? Cuando leemos la historia de él, el otro día estaba viendo algo en TV, un hombre tan importante, yo diría en España, ¿no? Pero él siempre se quiso quedar acá, siempre quiso quedar en el barrio, que es lo más valorable de eso, con su gente. Explicamos un poquito eso. Bueno, él había, también es fruto de la emigración, porque él llegó siendo tenía 3 años cuando llegó con la familia a Barcelona. Su padre al final fue el sacristán de la iglesia de Port, pero en aquellos años él se crió en el barrio de Casas Baratas y toda su novelística y toda su cosmovisión la construyó en la Marina.
Él quiso ser un gran escritor, él se presentó al premio Nadal, no ganó, pero el jurado que le leyó luego le llamó, la señora del jurado, de uno de los miembros del jurado, le leyó y le recomendó. Y a partir de esa recomendación, él fue cuando comenzó a conocer sobre todo a los creadores de la editorial Destino, y se fue metiendo en ese mundillo y se convirtió en un periodista de su gente. Sus temas eran mis temas, que eran las barracas, las riadas. Bueno, de eso te quería preguntar, ¿sí? ¿Te sentiste inspirado en él? Él sin duda para vos fue algo importante, alguien muy importante. Claro, cuando yo empiezo mi carrera universitaria y me dicen en algunas asignaturas, sobre todo en las de radio, tienes que entrevistar a alguien famoso. Y pensé, yo no conozco a nadie famoso. Y ping, me vino a la mente, digo, el único famoso que hay en mi barrio es Paco Candel. Le piqué en el interfono y sube. Y era como ir a la consulta de alguien que te está esperando. Creo que todos los que han pasado por su casa lo recuerdan así. Él se sentaba en la mecedora con su gato y no tenía tiempo, entonces podías estar allí prácticamente toda la tarde, 2-3 horas, y te ibas pensando, bueno, ya tengo material para la asignatura. ¿Qué consejos te dio? Que vos decís, mira, esto me vino bien a mí. No, más que consejos eran charlas. Tampoco él no ejercía de maestro, él simplemente era, de hecho, él muchas veces decía, me vienen todos los vecinos con sus problemas y yo a veces los saco evidentemente lo que puedo en los medios en los que colaboro. Él colaboraba en el Periódico de Cataluña, en el Avui, y realmente, por ejemplo, con 2 historias mías él me las sacó en el Avui, y te daba difusión y publicidad, pero él era consciente de los límites que tenía. Aunque él había estado metido en política, llegó a ser senador. De hecho, tiene un libro que se titula Un charnego en el Senado. Aún así, él decía, tú sabes la cantidad de cosas que te pueden colar siendo político, porque firmas un montón de papeles que no sabes ni siquiera lo que pone. Entonces, al final era una conversación sobre literatura, sobre la vida, sobre los barrios y sus gentes, y te ibas un poco con la sensación de que todo aquello que envuelve tu vida diaria, cotidiana, y a la que tú crees que no es lo suficientemente sustancial como para formar parte de tu material narrativo, como que es algo tan cercano a ti que crees que no tiene la suficiente enjundia como para destacar en algo, todo eso que tú lo desechas, todo eso es lo que tienes que recoger. Es decir, la puerta de tu vecino, detrás de la puerta de tu vecino está la mejor historia que tú podrías estar buscando. Detrás de la puerta de tu vecino puede estar la mejor historia que estés buscando. Y detrás de nuestros equipos hay otro mensaje. Vamos. ¿Qué libro tuyo no me recomendarías para leer antes de ir a dormir? Me encanta. Pero espera, quiero, antes que me olvide, anda preparando el G02, que es otro saludo para Jesús Martínez. Y quiero mandar un saludo muy especial porque ayer pasé por un lugar fantástico que descubrí hace muy poco, que es la biblioteca del Mercat Nou. Ahí. Entonces ahora me hice socio y estoy sacando libros. Y qué lindo es reencontrarse así con la lectura. Y bueno, ahí me presenté yo con mi proyecto de radio, contando la situación. Y nada, le comenté a 2 o 3 que estaban ahí que qué lindo lugar, qué lindo espacio es sentarte a veces, ir, a veces los sábados a la mañana están abiertos, yo voy, puedes sacar un libro. Es muy lindo ese espacio. Pues en torno a eso, ahora estoy escribiendo una historia sobre el origen de la biblioteca Gabriel García Márquez en San Martín, y el origen de las bibliotecas en Barcelona no está en el plan de bibliotecas impulsado por los primeros ayuntamientos democráticos y con el gestor cultural Ferran Mascarell a la cabeza. El origen de las bibliotecas está en la lucha vecinal, está en el movimiento de base, en las asociaciones de vecinos.
en la buena parte en la inmigración, y lo entronco con Francesc Candel, en toda esa gente que tenía una ansia de conocimiento y de cultura y que por encima de todo priorizaba como sus grandes objetivos para el barrio, no solo el CAP y no solo el mercado y no solo el trabajo, sino la biblioteca, la cultura. Qué lindo. Y hablando de eso, de la lectura que tenías para recomendarnos, ¿sí? Bueno, la pregunta que decía la oyente, ¿qué libro tuyo no recomendás leer antes de ir a dormir? Me encantó esa pregunta. Pocos, porque yo sigo más desde hace muchos años y al final los conceptos vienen después, se les pone palabras al final a las trayectorias, pero uno va caminando desde siempre y luego te encasilla. Sí. Hay en periodismo una tendencia desde hace ya unos 15, 20 años en Estados Unidos y en el mundo latinoamericano desde mucho antes, que es más o menos viene a hablar del periodismo de soluciones. Periodismo de soluciones. Se llama así, oficialmente se llama así. Que viene a ser que uno no habla de los desastres y da cuenta de las pérdidas, sino que entre esa búsqueda de fuentes intenta abrir una puerta, una ventana hacia comparativas que te permitan vislumbrar el futuro, la solución, la resolución del conflicto. Es decir, al final las historias no es ficción, pero la historia no recargas la crudeza de lo que narras, sino que le buscas el punto de inspiración para otras personas que sufren lo mismo. ¿Qué le decimos al oyente con la pregunta para contestarle? Y que no se ofenda que después me dicen, no me contestó la pregunta. ¿Qué le decimos? No, que se pueden ir a dormir tranquilamente con cualquiera de mis libros, porque no hay ninguno en los que, siendo todos historias aparentemente tristes. Sí. Pero, por ejemplo, cuando escribí, que estuve un año entero yendo a las asambleas de vecinos de la asociación de Ciutat Meridiana, que es el barrio de Nou Barris, sí. Con más, el barrio de España con más desahucios, es decir, cada semana hay una media que supera la media estatal. Cuando publiqué ese libro que se titula Club Desahucio, que son una veintena de historias de gente que pierde la casa o está a punto de perder la casa. Al final, si lees el libro y que hay un glosario ilustrativo de la pobreza y del lenguaje económico que ellos utilizan, ¿cómo es un manual de un lucha. Segundito, quédate ahí. ¿Cómo es? ¿Un lenguaje? ¿Cómo es eso? Lenguaje económico. Sí. Por eso te digo que las cosas se van haciendo sobre la marcha. Yo tenía en la cabeza una historia y luego la reconvertí porque yo me estaba dando cuenta de que cuando entrevistaba a los vecinos, la mayoría de países latinoamericanos, no todos, pero buena parte, de República Dominicana un montón, gentes de otras tierras que ya son vecinos de Barcelona, que ya son barceloneses. Cuando yo les entrevistaba me hablaban y yo había cosas que no las entendía. Porque me decían, claro, por ejemplo, tú te sacas la cartilla Plus B para poder ir gratis en los transportes metropolitanos. Y yo, ¿qué cartilla Plus B? ¿Qué me estás diciendo? Entonces vas buscando y ves que siempre hay una parte de obra social en buena parte de las entidades y todos se agarraban a aquellos descuentos que podían facilitarles la vida. En torno a todos esos beneficios conocían un mundo que yo desconocía, de subvenciones, de trámites burocráticos, de ayudas de bricolaje que yo completamente desconocía. Entonces hice un glosario para entenderlo. Y esas historias al final se convierten en un manual de supervivencia, porque no, que es lo que me di cuenta. Yo a las asambleas iba con la pretensión de, bueno, esto será un drama, porque está la gente a punto de perder la casa, y que va al contrario, era práctico.
Práctico. Práctico, es decir, esta familia mañana se queda sin hogar. ¿Alguien puede acogerles durante una semana y luego buscamos otra vez? Yo, vale, muy bien. Siguiente tema. Así, era sí. es decir, lo que intentas es integrar los problemas para poderles dar solución, quitándoles toda la pena que puedan tener para no victimizar más a la víctima, con la pretensión de seguir luchando para mejorar sus condiciones, Sí. claro. Vamos a escuchar el saludo que tenemos para el querido reportero Jesús. Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes de Quiero Control F y bueno, aprovecho este espacio también para saludar a nuestro querido amigo Jesús Martínez, periodista e investigador, a quien admiro por su excelente trabajo tanto en la academia como en el periodismo y en la investigación. Y bueno, Jesús, felicitaciones por todo este trabajo que vienes haciendo por el bien de una comunidad, para estar informados sobre los hechos más importantes que a veces dejamos de lado de lo que pasa en nuestra ciudad. Un abrazo. Un aplauso muy grande a la querida Natalie Guerrero. Más 34 6 18 47 75 17. Lo vamos a poner, se me acaba de ocurrir algo, una nueva sección. Vamos a ponerlo a prueba al querido reportero Jesús. Todos los oyentes que quieran ahora mismo empezar a dejar una consulta cortita de 10 segundos, nos comprometemos a ponerlo ahora. O sea, que él empieza a hablar, llega un audio, lo largamos y empezamos así, uno por uno. Tenemos audios pendientes. Vamos, dale. Hola Radio, ¿de qué personaje histórico te gustaría hacer un reportaje hoy si estuviera vivo? Mira, ¿cómo dice? Personaje histórico te gustaría... Hola Radio, ¿de qué personaje histórico te gustaría hacer un reportaje hoy si estuviera vivo? Bueno, yo tengo uno, después te quiero preguntar. Sí, hay muchos, porque Sí. no se reduce a uno, pero en torno a la Guerra Civil Española y a todas las brigadas internacionales que vinieron aquí a luchar por la República, habían unas historias fascinantes detrás de muchos de ellos, porque eran gente que había perdido sus patrias porque el nazismo había llegado antes a sus naciones y habían recalado aquí después de 1000 batallas y 1000 luchas, ¿no? Muchos de ellos con experiencia militar después de haber luchado en la Primera Guerra Mundial. Hay un tal Louis Rennes que escribió un par de libros estando aquí sobre su experiencia. ¿Cómo se escribe? Así lo buscamos después. Bueno, son libros que es de librería de Lance, como quien dice. Sí. Ludwig Rennes, alemán, pero que a mí me parecían, parecen totalmente. Antes habéis citado al Indiana Jones, sí. Los barrios, pues a mí me parecen unos Indiana Jones de los años 30. Gente, de hecho hay otro personaje que había estado luchando en el México insurgente de Pancho Villa, que había pasado luego a Estados Unidos, que se había enrolado sí. en el ejército estadounidense y había luchado en la Gran Guerra y al final acaba en España. Esta gente que echa a andar y no sabes dónde va a acabar por las trifulcas de aquellos años y por la situación histórica. Claro, nosotros vivimos en democracia aquí en España desde que yo nací. Claro. Pero en aquellos años que te daban un vuelco de un día para otro, como quien dice, y acababas en otro continente de la noche a la mañana, bueno, esas historias sí que me gustaría. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero la prioridad son los oyentes. Sí, contestada esta pregunta, rogamos a nuestro invitado que sí, estamos en un desafío. Así que si entra el audio, él va a tener que acotar su discurso sí. Y empezamos nosotros a responder. Ahí está. ¿Alguna vez tuviste miedo a la hoja en blanco? Qué buena pregunta. El famoso miedo a la hoja en blanco. No, el miedo a no, porque al final aprendes a escribir con oficio. Y eso, ¿qué significa? Que es igual que tú aprendes, el tornero aprende y el fresador aprende a hacer su trabajo. El zapatero. Aprendes a ponerte a escribir. Sabes que hay días que vas a tener peor rendimiento, por llamarlo de una manera, que otros, es normal.
Sí, el único consejo que podría dar es que se escriba sin dejar pasar mucho tiempo desde que vas a buscar el material, que yo lo llamo material narrativo, desde que tú haces la salida, desde que tú vas a cubrir el hecho, en aquellos casos que sean periodistas, hasta que te pongas a escribir, que no lo dejes. Yo lo hago al día. Yo esa noche ya estoy escribiendo. Porque a medida que va pasando el tiempo pierdes los detalles. Los detalles. Y los detalles son la salsa del escrito. Los detalles dan verisimilitud a tu escrito. A medida que vas perdiendo detalles, vas perdiendo alma. Pues nosotros los mensajes los escuchamos el mismo día, como este. ¿Cuál es el lugar más raro donde hiciste una entrevista? El lugar más raro, claro, hombre de la calle. Bueno, tendría que pensarlo mucho. Raro no, pero al final las entrevistas suelo ir a campos de refugiados, de migrantes por Europa del Este una vez o 2 veces por año, y al final... Bueno, quizás quiso decir extraño, ¿no? Extraños son las casuchas o barracas de infraviviendas donde esta gente vive. Sí, hay una Barcelona que no conocemos. Y muchos de ellos en Barcelona. Por ejemplo, esta mañana he estado en Vallcarca, y en Vallcarca hay poblados chabolistas, pero no solo poblados chabolistas localizados, que ya el ayuntamiento está detrás de ellos, sino en los parterres y en la zona jardinada de Parcs y Jardins. Si te fijas en el puente, en el viaducto de Vallcarca, hay tiendas de campaña de Decathlon. Entre la maleza y es algo 1, 2, 3, 4 he contado esta mañana. No hay que ir muy lejos acá en Hospitalet, hay 4 Hospitalet, o sea, la parte hay muchas Hospitalet. Entonces a mí siempre me gusta la necesidad que tengo, lo que mueve mis pies es conocer a esta gente. Tenemos otra pregunta. Vamos. Chic Refugee Passport és una obra que combina art i denúncia social. Com va sorgir la idea de crear un passaport fictici per a refugiats i quin impacte va tindre? Creo que este es Javier, que es el que ayer hablé de vos ahí le mando de vuelta un saludo a todo el personal, muy cariñoso, los amigos lectores que me estoy haciendo de la biblioteca del Mercat Note, que recomiendo ir a la biblioteca, reencontrarse con esa parte hermosa que es ir a buscar un libro y no comprarlo todo en internet. Sí, bueno, de hecho yo también recomiendo para aquellos bolsillos más pudientes que se compren libros, porque comprar un libro no es tirar el dinero, es una inversión. Sí. De hecho los libros te acompañan toda la vida. Lo que pasa es que los libros se llevan muy mal con los desahucios, porque muchas bibliotecas de las que encuentras en las basuras no es por gusto de los vecinos que las tiran, en buena parte es porque se deshacen de los pisos porque no pueden pagar el alquiler. Volviendo al tema, Chic Refugee Passport es una historia que escribí en Serbia y viene precisamente de unos pasaportes comerciales que me encontré en el aeropuerto de Barcelona, que se llamaban Chic Passport, recomendando los outlets de Europa, como la Roca Village, y a mí con la apariencia de un pasaporte, y a mí me removió algo ver cómo marcas como Prada, Jimmy Choo y otras de moda pueden hacer publicidad no engañosa, pero atractiva, haciéndolo pasar por un pasaporte. Y luego cuando me encontré en Serbia a una chica que huía del Estado Islámico y que no tenía pasaporte, le dije, pues mira, te voy a hacer uno como ellos hacen con y ahí fue que lo hiciste. Y entonces hice Chic Refugee Passport para una chica que de la etnia yazidí, que había salido de Irak y que iba camino de Alemania. Qué bien, qué hermosa historia. Vamos a darle un aplauso a esta historia porque la verdad que es muy linda. Y vamos a poner el tema número 2, que es el tema donde nos empezamos a despedir. Y fíjate cómo lo hacemos elegantemente. Adelante. Sí, nos tenemos que ir. Vayan terminando que hay que despedir. Todo tiene un final, todo termina. Quiero controlar.
Control F cierra en esta esquina. Bueno, Hablamos de todo. quiero que mires a esa cámara y te explico cuál es el mensaje que quiero que des. Es ese famoso mensaje de 50 segundos, 2 minutos, después yo lo voy a editar. Y es difícil que yo hable de mí, pero yo te cuento, yo con 23 años publiqué mi primer libro, el único que tengo, ¿sí? Que te tengo que conseguir otro, porque la verdad que es el único que me traje de Argentina. Esta es mi carita de pequeño, ¿sí? Con 23 años. ¿Por qué hice esto? Porque claro, yo vengo de una familia de clase media en Argentina. Mi padre una empresa constructora en el norte de Argentina y yo decidí irme a la capital, a Buenos Aires, a soñar, a emprender. Y como nadie me iba a dar trabajo, yo me inventé que era escritor y que iba a hablar sobre el rating de la televisión argentina. Y lo que hice justamente es hablar de eso y tocar la puerta de todos los medios de comunicación y hablar con los popes de la televisión. Claro, ¿quién me iba a dar trabajo si primero no me iba a entender, no me iba a escuchar? Entonces, ustedes ven, estamos hablando cuando yo tenía 23 años, ahora tengo 43, hace 20 años, yo decidí hacer una solapita acá con el mando, el viejo mando de la televisión, y cada capítulo que tenía las diferentes pantallas, ¿sí? ¿Ves? El libro comienza así. La caja de ajuste. Sí. Y la caja de ajuste y van pasando a las diferentes pantallas y demás. Te voy a intentar conseguir un libro para que lo leas de un joven. Claro. Pero esto me lleva, esta introducción que yo hago, para hablarle a aquel oyente que está empezando o terminando una carrera y que está con esa cuestión de me tengo que ir a trabajar al supermercado y no puedo trabajar de lo que hago. Entonces te pido un minuto, un mensaje mirando esa cámara, por favor. Bueno, al final, porque todos hemos pasado por eso, y es un error renunciar a vocaciones porque tu trabajo remunerado no tiene que ver nada con lo que uno ha estudiado y con lo que uno quiere. Al final, ¿cuál es la solución a la que yo llegué? Es pagar las facturas, es decir, uno no puede dejar de trabajar porque ha de comer, pagar las facturas y todo aquel tiempo libre que pueda destinar a su pasión, que lo haga. De hecho, los grandes del siglo XX y del siglo XIX, desde Van Gogh a José Luis San Pedro, por ejemplo, el escritor que se levantaba antes de ir al banco para escribir, han hecho lo mismo. Y llega un momento en el que esa labor que tú has intentado regar durante años y con la solvencia de los años y de la trayectoria y de la experiencia, eso también te da dinero. Entonces, al final, nunca dejar de lado lo que a uno le gusta, porque te dará dinero el trabajo de camarero, pero te da la vida el trabajo que uno ha escogido. Bueno, la verdad, Jesús, un aplauso para Reportero Jesús. Programa número 49. Muy atentos al próximo miércoles porque cumplimos 50 programas y va a haber invitados especiales. Como siempre digo, muchas gracias a los oyentes clásicos de la 102.5. Perdona a esos oyentes que seguramente nos dejaron audio y no lo pudimos llegar a pasar. A la vida ganas y a Reportero Jesús, alas. ¡Chao!